La nueva mayoría quizás pasa a la historia como la coalición política, si se la puede llamar así, de vida más corta en la última etapa de la democracia de nuestro país. Una coalición que en realidad más se parece a un producto de marketing creado en su momento, como hacen los publicistas, básicamente para recuperar la democracia perdida, o no la democracia, pero el poder perdido por la vieja concertación y que había quedado en manos de la derecha con Sebastián Piñera. Creada en realidad básicamente para recuperar ese poder, pero sin ningún cambio de fondo, sin ninguna reflexión de fondo, sin ninguna autocrítica de por qué se había perdido ese poder. Y así, en realidad, entre gallos y medianoche, y sin ser conocida por la población y apenas por los dirigentes de los mismos partidos políticos que la conforman, se crea un programa de gobierno ambiguo, lleno de algunas grandes imágenes, pero sin ninguna precisión respecto de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y qué va a significar concretamente en la vida de las chilenas y de los chilenos. Y se llega al gobierno con esta promesa de las grandes reformas. Y la primera es una reforma tributaria que ni siquiera toca los intereses de los grandes grupos financieros y multinacionales que operan en nuestro país, que no toca el cobre y lo mantiene con un royalty absurdo, que no toca la banca, que deja a los poderosos seguir ganando lo que han ganado hasta hoy. Cifras que convierten a Chile en el país con la peor distribución del ingreso en nuestro continente. Pero además esa reforma tributaria, a las pocas semanas, es completamente charqueada, convertida en picadillo en la cocina de don Andrés Saldívar. Así que poco queda de esa reforma original, que además luego ha tenido que explicarse con más de 50 circulares del Servicio de Impuesto Interno y que todavía no puede ser aplicada en plenitud. Una reforma educacional en la cual el gobierno ha logrado algo que parecía casi imposible, que todos están en contra, la gran mayoría del país. Los apoderados por un motivo, los estudiantes por otros motivos, el gremio de los profesores. Una reforma que nunca se entendió por qué partió por donde partió y no por el tema fundamental del fortalecimiento de la educación pública, que es lo que todo el país estaba esperando. Una reforma que prometía como tema central la educación superior gratuita y que hoy día ya se está chuteando como una posibilidad para el 2022, 2023 o quizás para después. Y una reforma laboral que antes siquiera de ser discutida en plenitud en el Parlamento, ya está siendo destruida y se le han ido quitando los pocos elementos que tenía favorables al mundo de los trabajadores, al mundo sindical. De las 3 reformas que iban a cambiar la estructura de nuestro país, poco y nada está quedando. Pero no solo eso, también en otros temas que ya no son económicos, temas que tienen que ver con modificaciones de los derechos civiles, también se las han ido arreglando para dejarlos de lado. Y es así como la ley que iba a permitir el aborto con 3 causales fundamentales, necesarias y que existen hoy día en casi todo el planeta, por las presiones de la democracia cristiana, ha quedado postergada en forma indefinida. Nos encontramos hoy día, después de solo un año y medio, menos de un año y medio de gobierno de esta nueva mayoría, con que la vieja guardia de la concertación ha vuelto a tomar el poder. Y ahí nos encontramos con un Gutenberg Martínez, y ahí nos encontramos con un Insulza que ha vuelto al país a poner orden, y ahí nos encontramos con un Ricardo Lagos que ya está empezando a hacer su candidatura, o precandidatura como les gusta decir hoy día, y ahí está un Camilo Escalona,
los mismos viejos nombres de los que se pretendía desprender esta nueva mayoría vuelven a estar ahí en primera fila. Y de asamblea constituyente, ni hablar. Pero no solo de asamblea constituyente, que nos dirán que no estaba en el programa, tampoco ya de nueva constitución, y se la empieza a chutear y a decir que en realidad no es tema de este gobierno, sino que tal vez en un siguiente gobierno sea posible concretar ese anhelo ciudadano. Es lamentable, y esta situación se refleja claramente en las encuestas que le están dando al gobierno de la nueva mayoría o la vieja concertación el peor respaldo ciudadano desde el retorno de nuestro país a la democracia. ¿Cómo no tienen la capacidad de reflexionar mínimamente respecto a este rechazo masivo de la ciudadanía que les está diciendo no nos gusta cómo están haciendo las cosas, no nos gusta que nos hayan prometido de todo y que eso en definitiva esté quedando en nada? Ni con el fútbol, ni con el segundo tiempo, ni con ninguna de estas promesas nuevas que están apareciendo se logra arreglar este asunto. Me parece a mí que está un gobierno en un serio problema y eso no le hace bien a nadie, no es un motivo de alegría, es un motivo de seria preocupación porque el país necesita para avanzar tener proyecto claro, tener imágenes claras y poder avanzar hacia transformaciones que están esperando desde hace demasiado tiempo. Mientras esto sucede en Chile, en el resto del mundo sí hay noticias que me parece que son tremendamente alentadoras. El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos significa finalmente un cambio profundo y el término de lo poco que quedaba de la Guerra Fría. Nos alegra y esperamos que este restablecimiento de las relaciones continúe con el fin, el término de ese bloqueo económico que ha afectado al pueblo cubano desde hace más de 50 años. Lamentablemente esa noticia va acompañada de una mala. Lo que está pasando en Grecia es una verdadera tragedia. No me voy a extender ahora, pero sabemos que después que el 62%, una gran mayoría del pueblo griego, rechazó el acuerdo con la Unión Europea, el gobierno de Syriza, el de Tsipras, lamentablemente ha terminado en una traición a esa esperanza del pueblo y ha terminado firmando un acuerdo que es incluso más duro, más doloroso, más violento con el pueblo griego de lo que se le había estado plantando anteriormente. Veremos cómo continúan las cosas, pero nosotros estamos aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en un nuevo programa de Tiempo de Tomas junto a Efren Osorio.